Hola, ¿cómo están? Facundo de Subiría nace un 27 de noviembre de 1794. Es uno de los 5 hijos del matrimonio entre Agustín de Subiría, un comerciante, político y prestamista de envergadura virreinal que llega a Salta a mediados del siglo XVIII proveniente de la península ibérica. Su madre, María Feliciana Castellano Plazoala, era una mujer proveniente de una de las familias que se autopercibía como herederos de los primeros conquistadores de la región del Tucumán virreinal. Fue justamente ese buen pasar social y económico lo que le permitió al joven Facundo trasladarse desde Salta hacia otras prósperas plazas del Virreinato del Río de la Plata a concurrir sus estudios. Córdoba será la ciudad elegida. Allí terminó sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Montserrat y en 1813 se graduaba en leyes en la Universidad San Carlos, actual Universidad Nacional de Córdoba. Una vez con estos diplomas, se va a trasladar al Alto Perú, en Chuquisaca, en aquella universidad, donde se va a doctorar en Derecho Romano y Derecho Canónico. Luego de doctorarse en aquella plaza altoperuana, regresa a Salta. Se encuentra con una sociedad salteña movilizada, militarizada y politizada tras los años postrevolucionarios. Facundo de Subiría, junto a Marcos Zorrilla, Damaso Uriburu, jóvenes hijos de comerciantes, fundan el Partido Constitucional y Liberal conocido como la Patria Nueva, que empezó a organizarse como un partido a partir de 1819 y que va a representar fundamentalmente a los intereses de los grandes comerciantes y va a ser una asociación política contraria a los pensamientos de Martín Miguel de Güemes. Subiría va a encabezar al grupo de comerciantes que promovía desde los primeros años de la década de 1820 la redacción del proyecto de fundación del Tribunal Provincial de Comercio, que finalmente va a ser aprobado en 1824. El ascenso de su grupo político provendría tras el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. La Patria Nueva ocuparía la Sala de Representantes, que va a ser prescindida justamente por Facundo de Subiría. Con este cargo político, Subiría va a desplegar una serie de reformas políticas muy interesantes y progresistas para la época. Entre otras cosas, va a impulsar el sufragio universal, se va a preocupar por fomentar la educación pública. Pero lamentablemente sus ideas contrarias al régimen de Juan Manuel de Rosas, que había asumido la presidencia de la Confederación en 1828, lo va a llevar al exilio. Se va a fincar en el Alto Perú, donde va a desenvolver diferentes cargos políticos, va a participar también en la redacción de publicaciones periodísticas y va a ser profesor en las universidades más importantes de aquellas ciudades. Su retorno a Salta recién provendría con el derrocamiento de Juan Manuel de Rosas en 1852, más de 20 años en el exilio. Una vez en Salta, va a ser elegido nuevamente como presidente de la Sala de Representantes y a la vez diputado por Salta en el Congreso Constituyente de 1853, que va a redactar la Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sus disquisiciones políticas con Urquizas lo van a llevar nuevamente al exilio. Se va a fincar en Montevideo, Uruguay. Ida y vuelta se va a reconciliar con Urquizas y va a decidir retornar a Salta. Lamentablemente, en su camino, en Paraná, el 18 de agosto de 1861 lo sorprende la muerte. Sus restos van a ser traídos hacia Salta recién en 1923 y desde 1934 reposan en el Panteón de las Glorias del Norte en nuestra Catedral Basílica. Muchos son los legados de este personaje histórico. Sobran las propuestas que realizó a lo largo de su trayectoria. Merece sobre todo rescatarse algunos de sus pensamientos políticos y sociales, que han quedado grabados en su multitud de publicaciones periodísticas. Este párrafo que traigo a colación fue extraído de una de sus publicaciones y que dice lo siguiente y que de alguna manera nos permite sistematizar o sintetizar sus pensamientos políticos de la época. Subiría decía: hay que evitar confundir los nombres de libertad con licencia, de patriotismo con demagogia, de orden y leyes con opresión y tiranía. Se pretenda destruir hechos con palabras, ni anular años de esperanza con días de motines y borrascas, o que invocando y halagando al pueblo con promesas irrealizables para arrancarle en cambio su número y sus alarios en auxiliares de pasiones e intereses,
que no son los suyos, se le muestre en la turnación y el escándalo los elementos de la libertad y la democracia. No hay duda que Facundo de Zuviría representó una generación que había instalado en ese momento los idearios de la libertad y la igualdad como los pilares básicos sobre los cuales se iba a erigir el flamante Estado. Muchas gracias.